Ajá. Las autoridades perdieron la paz y el control del puerto de Acapulco. ¿Accidente o lo mataron? ¿Mataron, Sí, porque no sabe que haya chocado el carro. En los últimos 10 días en este sitio turístico han aparecido más de 10 cadáveres y a la par los gobiernos municipal y federal reconocieron que se han visto rebasados, por lo que anunciaron una nueva estrategia de seguridad. Pero voy por partes. Este video corresponde a tan solo uno de tantos cuerpos encontrados en los últimos 3 días en Acapulco, Guerrero, donde de por sí ya hay una fuerte presencia de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Tan solo el pasado domingo 7 de julio el crimen organizado abandonó 7 cuerpos en distintos puntos de la ciudad. Las imágenes que ves en pantalla son de la movilización tras estos hallazgos. 3 de los cuerpos fueron encontrados desmembrados dentro de la cajuela de un taxi abandonado en la colonia Emiliano Zapata. Los restos estaban acompañados de narcomensajes atribuidos al cártel Jalisco Nueva Generación. En tanto, los otros 4 cuerpos fueron encontrados en diferentes lugares: en la calzada de la carretera federal Acapulco-Chilpancingo, a la altura de La Tolva, en la colonia La Laja, en la carretera Cayaco-Puerto Marqués, cerca de la Glorieta, y en la calle principal de la colonia Benito Juárez. Aunque este video se centra en Acapulco, no puedo dejar de lado que ese mismo 7 de julio también fueron encontrados cuerpos desmembrados en Chilpancingo, que es la capital del estado. Allí localizaron los cadáveres de una abogada y 2 hombres, todos reportados como desaparecidos. Estos cuerpos estaban en la autopista del Sol, Cuernavaca, Acapulco, cerca de la colonia El Mirador. Acapulco se encuentra entre los 50 municipios más violentos de México, según lo catalogaron las autoridades, para echar a andar un programa por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el objetivo de atender estas demarcaciones de manera prioritaria. Desde diciembre del 2018 a la fecha, el plan ha fracasado para 18 de esos 50 municipios, pues ha visto incrementar la violencia y entre ellos se encuentra Acapulco. Este dato fue dado a conocer por Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Federal, durante la conferencia matutina de este martes 9 de julio, en donde, si bien abordó el tema de manera general, donde señala una reducción de la violencia en 32 de esos 50 municipios, en la lista aparece Acapulco con un incremento del 16%. Los resultados de los homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios es una disminución del 15.3%. Adelante. La violencia en Acapulco ha dejado al descubierto la incapacidad de acción por parte de las autoridades municipales. Tras el fin de semana que dejó en total 11 personas asesinadas y algunas de ellas desmembradas, la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, reconoció que la situación ha sobrepasado sus facultades. La declaración de la edil incluyó también una crítica hacia el trabajo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, así como al gobierno federal actual, al señalar que espera que con Claudia Sheinbaum exista un mayor trabajo de investigación para el combate a la delincuencia organizada. El bando de la policía y gobierno, entonces me rebasa, vaya, en facultades de la parte de la investigación, que creo que es la parte que adolece, ¿no? Pese al preocupante incremento de la violencia en Acapulco, ya que la alcaldesa ha reconocido en ocasiones anteriores que este problema la rebasa en sus facultades, los habitantes reeligieron a la morenista Abelina López para que repita en la presidencia municipal. Actualmente la edil se traslada dentro del municipio en medio de un fuerte dispositivo de seguridad debido a la violencia que se vive en la demarcación. Un día después de la crítica de la presidenta municipal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero emitió este comunicado este martes 9 de julio. Aquí, la Fiscalía Estatal informa que este lunes 8 de julio fueron detenidas 9 personas en 2 eventos distintos y les fueron aseguradas 2 armas largas, un arma corta, hierba verde con características de la marihuana y un vehículo. Sin embargo, el comunicado carece de rigor, pues no vincula a los detenidos con el hallazgo de los 11 cuerpos del fin de semana. Los acusa de pertenecer a un cártel, el cual no identifica, y dedica 2/3 partes del documento a presumir detenciones de fechas anteriores.
Actualmente en Acapulco hay un despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional, quienes llegaron desde noviembre tras el paso del huracán Otis. Este despliegue llegó inicialmente para apoyar con los trabajos de reconstrucción y reactivación de las actividades. Sin embargo, se han quedado para apoyar en el tema de la inseguridad. A la par, existen operaciones conjuntas con el Ejército, la Marina y la Policía Estatal. De hecho, en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, suman 4 los operativos anunciados y ejecutados específicamente para combatir la violencia en este municipio. Sin embargo, ante los resultados evidentes, han llegado las críticas por parte del sector empresarial. Representantes del sector hotelero como Smithers han manifestado en las últimas horas su frustración con los operativos, afirmando que incluso en zonas federales donde están la mayoría de los hoteles, la presencia de la Guardia Nacional no ha servido para frenar la violencia, de tal forma que pareciera que los elementos federales solamente llegaron al municipio a mantener un papel de observadores de las actividades delictivas. Desde la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco se afirma que tan solo en los primeros 8 días de julio en este puerto han sido asesinadas 27 personas, de las cuales 15 han sido desmembradas. Todo esto en un contexto de la pelea por el territorio, principalmente por 2 grupos delictivos: el Cártel Jalisco Nueva Generación contra los rusos. Nosotros consideramos que a partir del huracán Otis bajó mucho la delincuencia, los homicidios, pero con la fase de recuperación de igual manera están incrementando esos delitos. Este tema llegó a la conferencia matutina de este mismo martes 9 de julio. Allí el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al jefe del Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo, que explique las acciones que se están implementando por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay una confrontación entre 2 grupos delincuenciales. También han cambiado su modus operandi, es decir, si antes asesinaban con muchas armas de fuego, ahora lo hacen con armas blancas. Al haberse incrementado los efectivos de la Guardia Nacional, así es como han cambiado su forma de operar. El jefe del Estado Mayor ha reconocido que existe un incremento de la violencia en Acapulco, atribuido principalmente al enfrentamiento entre 2 grupos delictivos que ha arreciado tras el paso del huracán Otis. Durante su exposición detalló los cambios en las conductas homicidas de los delincuentes y anunció también un cambio en la estrategia de seguridad para Acapulco, que incluyó la convocatoria al comandante de la región y al comandante de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, así como la coordinación con la Guardia Nacional y la participación del coordinador estatal para revisar y fortalecer la estrategia de seguridad. No hubo más detalles, pero lo cierto es que desde la conferencia de este 9 de julio se reconoció el incremento de homicidios en Acapulco y se informó del cambio en la estrategia de seguridad ante una realidad que tiene rebasada a la alcaldesa y enmudecida también a la gobernadora de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado. El día de hoy ya se situó al comandante de la región, al comandante de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, y también nos coordinamos con la Guardia Nacional para que venga el coordinador estatal y revisar toda la estrategia. La intención es fortalecer los efectivos, fortalecer el despliegue que tenemos en esa plaza, sobre todo en las colonias en donde se están presentando este tipo de ilícitos.